A veces, los momentos más oscuros son los que nos enseñan las lecciones más importantes. Esta es mi historia sobre cómo el perdón y el amor pueden renacer, incluso en medio del dolor. Soy Sara, una mujer que ha visto la vida desde un ángulo que pocos conocen. Mis días transcurren entre las sombras de una ciudad que brilla para muchos, pero que para mí es solo un eco de lo que alguna vez soñé ser. En las calles de Santa Lucía, he aprendido a vivir con lo poco que tengo, buscando el calor humano en los ojos de quienes comparten mi destino. Pero hay momentos en los que la desesperación me envuelve, y en esos instantes, la esperanza parece un lujo inalcanzable. Hoy, mientras me siento en la acera desgastada de una de las calles más transitadas, levanto la vista hacia el horizonte. La luz del atardecer pinta el cielo de colores cálidos, pero en mi interior, la tristeza me consume. A lo lejos, se erige una mansión, un símbolo de éxito, un lugar donde la vida parece ser perfecta. En su terraza, un hombre la observa. Su nombre es Fernando Maldonado, un magnate hotelero de 45 años. Lo sé por las historias que circulan en la ciudad. Es un hombre de complexión robusta, con un aire de autoridad que emana de cada uno de sus movimientos. Su cabello oscuro, salpicado de canas, se agita ligeramente con la brisa, y sus ojos, profundos y oscuros, reflejan un mar de emociones reprimidas. Hay algo en su mirada que me intriga, una mezcla de poder y vulnerabilidad, como si en su interior luchara una batalla que nadie más puede ver. A pesar de tenerlo todo, puedo notar la soledad que lo envuelve, un vacío emocional que parece consumirlo. La curiosidad me atrapa. ¿Qué pasa por su mente mientras contempla su imperio? ¿Se siente tan vacío como yo? En un momento de locura, él decide descender de su pedestal dorado y se acerca. Su mirada es penetrante, y en su expresión hay algo que me hace dudar. ¿Realmente se interesa por mí? ¿O es solo una curiosidad pasajera? Hola, soy Fernando, dice con una voz que transmite confianza. Quiero hacer una obra de caridad contigo. Te entrego mi tarjeta de crédito ilimitada. Tienes 24 horas para gastar lo que quieras. Mis ojos se abren con incredulidad. ¿Qué juego es este? ¿Acaso cree que puede comprar mi dignidad con un plástico? A medida que se aleja, siento que las preguntas se agolpan en mi mente. La tarjeta brilla en mi mano como un faro de posibilidades, pero el peso de la responsabilidad me abruma. ¿Qué haré con este poder? Durante años, he sobrevivido con nada, y ahora tengo el mundo a mis pies. No puedo evitar sonreír, pero en el fondo, el escepticismo me atrapa. Mientras Fernando se aleja, su figura se convierte en una sombra, y mi mente se llena de preguntas. La curiosidad y el miedo se entrelazan, creando un torbellino emocional en mi pecho. Este extraño gesto me hace cuestionar mis propios valores. ¿Qué significaría para mí aceptar este regalo? ¿Acaso podría usarlo para cambiar mi vida, o me perdería en la búsqueda de lo material? En un instante, miro la tarjeta en mi mano. Es un símbolo de libertad, de oportunidades que nunca he tenido. Sin embargo, me pregunto si debo tomarlo como un desafío o una trampa. A lo largo de mi vida, he aprendido que las cosas más valiosas no siempre vienen envueltas en papel de regalo. Pero esta vez, la tentación es poderosa. El viento sopla con fuerza, llevando consigo un susurro de incertidumbre. Un aire fresco me envuelve, y siento que estoy al borde de una decisión que podría cambiar mi vida. A medida que mi corazón late con intensidad, me doy cuenta de que este encuentro inesperado con Fernando no es solo un golpe de suerte. Podría ser un punto de inflexión, una oportunidad para redescubrir quién soy realmente. Mientras el sol se pone en el horizonte, tengo la extraña sensación de que esta es solo la primera página de una historia que aún no he escrito. Con cada paso que doy, me siento más conectada a mi propio ser, a lo que realmente valoro. Las conexiones pueden surgir en los lugares más inusuales, y tal vez, solo tal vez, este encuentro con un millonario pueda llevarme a descubrir el verdadero significado de la riqueza, no en bienes materiales, sino en la capacidad de tocar vidas, de hacer la diferencia. Me levanto, con la tarjeta de crédito aún en la mano, decidida a enfrentar el día siguiente. Este no es solo un experimento para Fernando, es el comienzo de mi propia jornada hacia el autodescubrimiento y el propósito. Al final, quizás el mayor regalo de todos no sea el poder del dinero, sino la oportunidad de cambiar no solo mi vida, sino también las vidas de quienes me rodean. No puedo creer lo que acaba de suceder. La tarjeta de crédito de Fernando, con un límite que podría cambiar vidas, pesa en mi bolsillo como una roca. Desde el momento en que la recibí, un torbellino de emociones ha comenzado a girar en mi interior. Me siento incrédula, como si un sueño improbable se hubiera vuelto real. La idea de gastarla en lujos es seductora, pero hay algo más profundo que me llama. Santa Lucía,
La ciudad que ha sido testigo de mis días oscuros, está llena de rostros perdidos como el mío. Hoy, mis pasos resonan con un propósito que nunca creí que tendría. Mientras camino por las calles, las imágenes de mi pasado vienen a mí. Recuerdos de un hogar roto, de risas que se desvanecieron, de la promesa que me hice a mí misma, ayudar a quienes no tienen nada, como yo una vez estuve. La vida puede ser injusta, pero yo puedo marcar la diferencia, aunque sea pequeña. Decido no gastar en cosas para mí. Me acerco a una tienda de ropa de segunda mano. Un lugar donde el valor no se mide por etiquetas, sino por la humanidad que lleva. El dueño me mira con curiosidad, como si no pudiera creer que una indigente entre por su puerta. Con un gesto decidido, señalo varias prendas. Al ver mi determinación, su expresión se suaviza. Mis manos tiemblan al contar el dinero en la caja. La satisfacción de ver sonrisas en el rostro de aquellos que reciben mi ayuda es incomparable. Cada prenda que elijo, cada bocado de comida que compro, es un paso hacia la redención que busco. Con cada compra, me enfrento a mis propios recuerdos. La imagen de mi hija, Luz, viene a mí como una ráfaga de dolor y esperanza. Nunca la he conocido, pero su existencia es un hilo que une mi pasado con mi presente. Esa conexión me impulsa a hacer una transferencia bancaria con una parte de la suma que me dio Fernando. No se trata de mí, se trata de ella. Deseo que tenga un futuro brillante, alejado del sufrimiento que yo conocí. Lo que he hecho en el pasado no define quién soy ahora. Mientras camino de regreso por las calles, sintiendo la brisa en mi rostro, una mezcla de alegría y tristeza me envuelve. Me he despojado de la carga de mis propios deseos egoístas, y por primera vez en mucho tiempo, siento una chispa de esperanza. La vida es un camino lleno de decisiones, y he elegido el camino de la compasión. Quizás, solo quizás, este acto de bondad no solo cambiará la vida de otros, sino también la mía. Cada gesto cuenta, y hoy, siento que he dado un paso hacia la redención. La jornada está lejos de terminar. Hay mucho más por venir, pero ahora estoy lista para enfrentar lo que venga, con la promesa de que cada acción que tome será un eco de la transformación que deseo no solo para mí, sino para aquellos que me rodean. Cuando Fernando volvió a aparecer en mi vida, lo supe antes de que me viera. Estaba en la misma esquina donde nos cruzamos por primera vez, ayudando a un grupo de personas que, como yo, vivían al margen de la ciudad. Había comprado más alimentos y ropa para ellos, asegurándome de estirar cada centavo de la tarjeta lo más posible. Pero, cuando vi su figura acercándose desde lejos, un escalofrío me recorrió la espalda. Sabía que este momento llegaría. Sabía que él tenía preguntas. Fernando me encontró rápidamente. Sus ojos buscaban respuestas antes de que sus labios pudieran pronunciarlas. La sorpresa inicial de ver los gastos inusuales en su tarjeta probablemente se había transformado en confusión, y ahora en algo más profundo, una necesidad de entender. Sentí la fuerza de su presencia antes de que me hablara, como si el aire se volviera más denso. «Sara», dijo, con su voz firme, pero cargada de algo que no era fácil de descifrar. «Necesito que me expliques». Levanté la vista hacia él. Lo vi diferente esta vez, no como el millonario distante que se había cruzado conmigo días atrás, sino como un hombre que llevaba una carga invisible. Sabía lo que quería, pero no era una respuesta simple. No se trataba solo del dinero o de las compras. No, él buscaba algo más, y aunque no estaba del todo segura de qué, sabía que tenía que enfrentar la verdad de alguna manera. «No gasté tu dinero solo en mí», respondí suavemente, sin desviar la mirada. «No era para eso. Yo tenía otras prioridades». Fernando frunció el ceño, su desconcierto palpable. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué no lo usaste para cambiar tu vida? ¿Por qué ayudar a otros?». Me encogí de hombros, aunque la pregunta pesaba más de lo que quería admitir. Porque ellos lo necesitaban más que yo. Porque, a veces, lo único que uno puede hacer es compartir lo poco o lo mucho que tiene. Hubo un silencio incómodo entre nosotros. Lo sentí revolverse, como si estuviera buscando las palabras correctas, pero lo que salió de su boca me sorprendió. «Hiciste una transferencia bancaria», dijo con voz baja, casi como si estuviera sopesando cada palabra. «A alguien llamada Luz». «¿Quién es?». Mi corazón dio un vuelco. No esperaba que lo mencionara, al menos no tan pronto. Luz. Su nombre se sentía como una llave que abría puertas cerradas desde hace mucho tiempo, puertas que no quería enfrentar, no todavía. «Luz es alguien importante para mí», murmuré, mirando hacia el suelo. «Alguien que jamás he conocido, pero a quien le debo mucho». Fernando me observó en silencio, con la mirada clavada en mí. Podía ver en sus ojos que quería más,
que necesitaba entender lo que para mí aún era una maraña de emociones y secretos. Es más complicado de lo que parece, añadí, sabiendo que esa no sería una respuesta satisfactoria, pero era lo único que podía ofrecer en ese momento. Fernando respiró hondo, como si intentara procesar todo lo que acababa de escuchar. La dureza que esperaba de él no estaba allí. No había enojo ni reproche, solo una especie de fatiga, la clase de agotamiento que viene de cargar con preguntas que no se pueden responder fácilmente. Sara, empezó, su voz más suave esta vez, esto no tiene sentido para mí. No sé quién eres realmente, pero lo que has hecho me hace pensar que hay mucho más detrás de todo esto. Necesito entenderlo. Lo miré fijamente, sintiendo una mezcla de temor y alivio. Temor, porque sabía que este encuentro solo rasgaba la superficie de una verdad mucho más profunda. Y alivio, porque, aunque aún no estaba lista para decirle todo, algo dentro de mí sentía que, tal vez, no tendría que enfrentar esto sola. Quizás un día lo entiendas, dije finalmente, con un suspiro. Pero no hoy. Fernando me observó durante unos segundos más, su mirada intensa y reflexiva, antes de asentir lentamente. No había nada más que decir en ese momento. Se dio la vuelta y se alejó, dejándome con mis propios pensamientos, mis propios secretos. Lo vi desaparecer entre la multitud, y en ese instante, sentí que algo había cambiado entre nosotros, aunque no estaba segura de qué. Sabía que este no era el final de nuestra historia, ni mucho menos. Pero también sabía que no podía continuar sin enfrentar lo que venía después. Cuando Fernando me miró, su expresión era de pura incertidumbre. Nos habíamos encontrado una vez más, y sabía que esta vez no podría evadir lo inevitable. Su mirada estaba cargada de preguntas, las mismas que había estado evitando por años. Era como si cada vez que me cruzaba con esos ojos, el peso de mi pasado me aplastara un poco más. ¿Quién es Luz? ¿Sara? Preguntó, con una mezcla de urgencia y confusión. Tomé aire profundamente, pero el nudo en mi garganta se hizo más grande. Este era el momento que había temido por tanto tiempo. El secreto que había guardado tan celosamente estaba a punto de salir a la luz. Mis manos temblaban y sentía que mis piernas no me iban a sostener. Todo lo que había construido alrededor de esta mentira, toda la vida que había tratado de mantener al margen, estaba a punto de derrumbarse. Hace 15 años, empecé, con la voz apenas audible. Trabajaba para tu familia, Fernando. Era una más entre los empleados de la mansión Montalvo. Lo vi fruncir el ceño, como si comenzara a recordar. Esos días debían estar borrosos para él, días en los que nuestra relación era solo un susurro entre pasillos, algo prohibido y peligroso. Tú y yo, mi voz se quebró, pero me forcé a continuar. Mantuvimos una relación en secreto. Éramos jóvenes, imprudentes, y lo que sentíamos parecía lo único real en ese mundo tan frío. Fernando no dijo nada. Sus ojos estaban fijos en mí, su mente probablemente rebobinando esos días en busca de respuestas. Sabía que esto iba a ser devastador para él, pero no podía seguir callando. Tu madre, doña Victoria, se enteró de lo nuestro. Nunca me lo dijo directamente, pero un día me llamó a su despacho y supe que sabía todo. Sus palabras fueron claras, crueles. Me dijo que no encajaba, que nunca sería aceptada en su mundo. Me amenazó, Fernando. Me dijo que si no me iba, destruiría todo lo que amaba. Me asusté, y me fui. Pude ver cómo Fernando trataba de asimilar esa parte de la historia, pero el golpe más duro aún no había llegado. Cuando me fui, tragué saliva, sintiendo como las lágrimas empezaban a acumularse en mis ojos, me di cuenta de que estaba embarazada. De ti. Fernando dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe directo en el estómago. Podía ver el horror y la incredulidad en su rostro. Nunca había tenido la oportunidad de contarle, y ahora, todo se precipitaba como una cascada imparable. Tuve una hija, Fernando. Su nombre es Luz, murmuré, incapaz de sostener más el peso del silencio. Pero no podía quedarme. Tu madre ya me había advertido, y yo no podía arriesgarme a que ella hiciera lo que prometió. Así que huí, y cuando Luz nació, no tuve otra opción más que darla en adopción. La palabra adopción resonó en el aire como una campanada final. Fernando cerró los ojos por un segundo, procesando lo que acababa de escuchar. Su respiración era pesada, y por un momento, pensé que iba a marcharse sin decir nada. Pero no lo hizo. ¿Y ahora? Preguntó finalmente, con la voz rota. ¿Por qué me lo dices ahora? ¿Por qué la transferencia? Bajé la mirada, incapaz de enfrentarlo. El dolor de esos años, las decisiones que tomé por miedo, me abrumaban. Pero también sabía que, a pesar de todo,
debía proteger a Luz de cualquier forma posible. La transferencia es para asegurar su futuro. Luz nunca ha sabido la verdad, y tampoco sabe quién soy. Pero siempre la he cuidado de lejos, e intentado hacer lo mejor para ella sin interferir. Esa familia que la adoptó, ellos le han dado lo que yo no podía. Pero ahora que sé que el tiempo se está acabando, quiero asegurarme de que esté bien. El dinero es para ella, para darle una oportunidad que nunca tuvo. Fernando permaneció en silencio, sus ojos reflejaban la lucha interna que libraba. Él, quien había vivido tantos años en la ignorancia, ahora enfrentaba una verdad que lo sacudía hasta los cimientos. No te lo dije antes, le dije con voz temblorosa, porque tenía miedo. Miedo de lo que harías, de lo que significaría para Luz. No quiero desestabilizar su vida, pero merece saberlo. Hubo un silencio largo, tenso, en el que ninguna palabra parecía suficiente. Sabía que Fernando estaba procesando la magnitud de lo que acababa de revelarle, pero en su mirada también había una pregunta no formulada, una cuestión de si algún día sería capaz de perdonarme por ocultarle la verdad durante tanto tiempo. Finalmente, Fernando asintió levemente, pero sin decir más. Se dio la vuelta y se alejó, dejando tras de sí una sensación pesada de incertidumbre. No sabía qué haría con esa información, pero ahora, el secreto ya no era solo mío. Luz tenía un padre, y todo dependía de cómo Fernando decidiera enfrentar lo que el pasado nos había dejado. El camino hacia la casa de los Ríos fue un tormento silencioso. Elena y Raúl Ríos habían sido los padres adoptivos de Luz, brindándole un hogar lleno de amor y cuidado. Mientras conducíamos, Fernando iba con las manos tensas en el volante, los ojos fijos en la carretera, mientras yo luchaba contra el torbellino de emociones que me estaba ahogando. Era como si cada metro que nos acercaba a Luz me arrancara una capa de protección que había construido a lo largo de los años. ¿Era realmente el momento adecuado? ¿Estaba lista para enfrentar lo que siempre supe que eventualmente llegaría? Fernando no había dicho mucho desde la revelación, pero su decisión de conocer a nuestra hija había sido firme. Y ahora, estábamos a minutos de una reunión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Llegamos a la casa. La fachada era acogedora, con un pequeño jardín y una puerta de madera que irradiaba calidez. Sabía que dentro de esas paredes había crecido Luz, amada y protegida, sin saber nada del caos que Fernando y yo habíamos vivido. Mi corazón latía con tanta fuerza que me sorprendía que Fernando no lo escuchara. Elena y Raúl Ríos nos recibieron con una sonrisa nerviosa. Ellos también habían sido notificados de todo, sabían quiénes éramos y por qué estábamos allí. La amabilidad en sus ojos me hizo sentir una gratitud inmensa. A pesar de la situación, no percibí ni rencor ni desconfianza. Me invitaron a entrar, y mientras cruzaba el umbral, supe que estaba entrando a un mundo que había imaginado tantas veces, pero que jamás había tenido el valor de enfrentar. Luz apareció poco después, su figura alta y esbelta recortada contra la luz del pasillo. Mi respiración se cortó al verla. No me hacía falta que nadie me dijera que era mi hija, lo supe de inmediato. El mismo cabello oscuro, la misma mirada profunda. La sangre no miente. Luz, mi voz salió entrecortada, y ella se detuvo, mirándonos a Fernando y a mí con cautela. No era una reunión ordinaria. El aire estaba cargado de preguntas no formuladas, de emociones que ninguno de nosotros sabía cómo manejar. Raúl se acercó suavemente a su hija, poniéndole una mano en el hombro, como un ancla en medio de un mar turbulento. Ellos son tus padres biológicos, Luz, dijo, su voz calmada pero cargada de significado. Luz no respondió al principio. Sus ojos pasaron de mí a Fernando, como buscando en nuestros rostros alguna señal de verdad. Sabía que esto no sería fácil para ella. Durante toda su vida, había crecido en el amor de dos personas que la habían protegido y cuidado. Y ahora, de repente, su historia tenía otro capítulo que jamás había imaginado. Di un paso adelante, con las manos temblando, y dije lo único que podía decir en ese momento. Luz, no vine a destruir lo que tienes. Lo que quiero que sepas, es que siempre te he amado. Siempre he pensado en ti, y he intentado cuidarte de la única forma que sabía. Mis palabras parecían flotar en el aire, esperando alguna respuesta. Luz me miró, y vi en sus ojos una mezcla de confusión, miedo y quizá una pizca de curiosidad. ¿Por qué me dejaste?, preguntó, su voz suave pero llena de dolor. Mi corazón se rompió al escuchar esa pregunta. Sabía que algún día tendría que enfrentarla, pero nada me había preparado para lo devastador que sería. No quería hacerlo, respondí, sintiendo las lágrimas subir a mis ojos. Pero me vi obligada. Las circunstancias fueron difíciles. No quiero justificarme,
pero quiero que sepas que te di en adopción para protegerte. Sabía que no podría darte la vida que merecías. ¿Y los ríos? Ellos han sido todo lo que yo no pude ser. Luz se quedó en silencio, asimilando mis palabras. Fernando, que había permanecido callado todo el tiempo, se acercó a ella con una torpeza que nunca había visto en él antes. Yo no sabía nada de esto, dijo, su voz entrecortada. Nunca supe que existías, Luz, y lamento profundamente no haber estado allí para ti. Luz lo miró, y por un instante, pensé que todo se derrumbaría. Pero entonces, algo increíble ocurrió. Luz dio un paso hacia mí, y aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas, me abrazó. Fue un abrazo tímido al principio, como si estuviera probando las aguas, pero luego, se volvió más firme, más real. Sentirla en mis brazos fue como un torrente de emociones. Era el abrazo que había soñado durante años, pero también el que temía nunca recibir. Mis lágrimas cayeron libremente mientras la sostenía, consciente de que este momento era tan hermoso como doloroso. Fernando también nos miraba con los ojos enrojecidos, y en ese instante supe que, aunque el camino sería largo y complicado, habíamos dado el primer paso hacia algo nuevo, algo que podría sanar las heridas del pasado. Elena y Raúl observaban desde el otro lado de la habitación, y no pude evitar sentir una profunda gratitud hacia ellos. Sabía que Luz seguiría siendo su hija, no importaba lo que pasara. Pero también sabía que, de alguna manera, yo tenía un lugar en su vida ahora. Un lugar que no estaba reclamando, sino esperando construir con cuidado y amor. Luz se apartó de mí lentamente, mirándome a los ojos. No dijo nada, pero en su mirada había algo que me dio esperanza. No sería fácil, pero había una apertura, una disposición a entender más sobre su historia, sobre nuestras raíces. Gracias, murmuré, más para mí misma que para los demás. Era el inicio de una nueva etapa, una reunión que marcaba el comienzo de algo incierto, pero lleno de posibilidades. Cuando me desperté esa mañana, no sabía que el sol no solo traería luz, sino también sombras amenazadoras. Tras el reencuentro con Luz, una chispa de esperanza había iluminado mi corazón, pero ese fuego pronto se vería amenazado por la oscuridad que representaba doña Victoria, la madre de Fernando. Desde el momento en que supe que iba a ser parte de la vida de mi hija, entendí que el pasado no estaba tan alejado como creía, y que su presencia se haría sentir de maneras inesperadas. Doña Victoria siempre había sido una figura imponente, con una voluntad de hierro y un sentido de control que parecía abarcar todo a su alrededor. Era una mujer que no toleraba las debilidades, y si algo había aprendido en mis años de vida, era que para ella, la familia era un juego de poder, un tablero donde solo los que eran dignos podían moverse. Y yo, en su mente, era la mendiga que había osado desafiar su legado. Esa tarde, mientras disfrutaba de un café con Elena y Raúl en su acogedora casa, el teléfono sonó. Era Fernando. Su voz temblaba al otro lado de la línea, y en su tono podía escuchar la preocupación. Sara, necesito que vengas a la mansión. Es urgente. Las alarmas se encendieron en mi interior. ¿Qué podría haber sucedido? Sin pensarlo dos veces, tomé el primer taxi que encontré y me dirigí hacia su casa. En el camino, mi mente se llenó de posibles escenarios. Desde un accidente hasta un nuevo conflicto con doña Victoria, todo parecía posible. Cuando llegué, Fernando estaba esperándome en la puerta, su rostro pálido. Me condujo rápidamente a su oficina, donde la atmósfera era tensa. La luz del día apenas entraba a través de las cortinas, y su rostro reflejaba un océano de preocupaciones. ¿Qué está pasando?, pregunté, sintiendo como mi corazón se aceleraba. Los medios han comenzado a difundir rumores sobre mí, respondió, su voz llena de angustia. Doña Victoria ha estado detrás de esto. Ha filtrado información. Están hablando de mi estado mental y de nuestra relación. Su confesión me golpeó como un puño en el estómago. La idea de que doña Victoria hubiera atacado de esa manera era aterradora, pero no me sorprendió. Era su estilo, y sabía que no se detendría hasta conseguir lo que quería. No podemos permitir que esto continúe, dije, tratando de mantener la calma. Debemos defendernos. Fernando se pasó la mano por el cabello, un gesto que solía hacer cuando estaba abrumado. Ella tiene sus conexiones. Ha contratado a alguien para que se encargue de esto, alguien dispuesto a hacer lo que sea por dinero. He estado recibiendo llamadas anónimas, amenazas veladas. Quieren que me sienta inseguro, que me aleje de ti y de Luz. La realidad de la situación me llenó de impotencia. No solo éramos nosotros los que estábamos en juego, sino también la vida de Luz, que sin saberlo, estaba atrapada en este juego de poder. Mis pensamientos giraron en torno a su bienestar. Si doña Victoria podía hacer esto con su propio hijo,
No había límites para lo que podría intentar hacer con una niña que, hasta hace poco, ni siquiera conocía su existencia. Debemos reunir pruebas y preparar nuestra defensa, propuse, sintiendo que la determinación comenzaba a calar en mi ser. Fernando asintió, y una chispa de esperanza cruzó su rostro. Sabía que juntos éramos más fuertes. Comenzamos a planificar, a reunir documentos y evidencia que pudieran contrarrestar los rumores. Durante esas horas, sentí que la vulnerabilidad que había experimentado en el reencuentro con Luz se transformaba en una fuerza renovada. Era como si, por fin, tuviera un propósito claro. A medida que la noche avanzaba, un silencio pesado cayó sobre nosotros. Miré a Fernando y vi la lucha en sus ojos. Había pasado de ser un hombre atrapado en su mundo de lujos y soledad, a uno dispuesto a luchar por lo que realmente importaba. No dejaré que me arruine, dijo con una resolución que me llenó de admiración. No dejaré que su miedo me paralice. Y yo estoy aquí contigo, Fernando. Haremos esto juntos, respondí, y en ese momento, comprendí que a pesar de las amenazas que se avecinaban, estábamos forjando un vínculo más fuerte, uno que desafiaría incluso a la sombra más oscura. Esa noche, mientras nos preparábamos para enfrentar lo que vendría, supe que la lucha por nuestra familia no solo sería externa. Tendríamos que enfrentarnos a nuestros propios miedos, a nuestros pasados. Pero juntos, estábamos listos para enfrentar cualquier tormenta. La mañana del juicio llegó como una sombra, cubriendo la luz que había estado brillando en nuestras vidas desde el reencuentro. La presión en mi pecho se sentía como un peso adicional al que ya llevaba. Había pasado semanas preparándonos para este momento, sumergidos en montañas de documentos, discutiendo estrategias con el licenciado Robles, nuestro abogado. Cada palabra que decíamos parecía resonar con la incertidumbre del futuro que nos aguardaba. Mientras me vestía, elegí cuidadosamente un traje que me hiciera sentir poderosa, aunque la vulnerabilidad latía en mis venas. Cada prenda representaba una armadura, una barrera entre mí y el mundo exterior. En el espejo, me vi a mí misma, una mujer que había recorrido un camino difícil, pero que estaba lista para luchar. Miré a Fernando, quien se preparaba en la sala. Su rostro, aunque tenso, mostraba una determinación que me daba fuerza. Estamos juntos en esto, le recordé, intentando infundirle algo de confianza. Cuando llegamos al tribunal, el aire era pesado, cargado de expectativas. Las paredes estaban adornadas con retratos de jueces, testigos silenciosos de innumerables batallas legales. A medida que nos sentábamos, la tensión creció. La sala se llenó rápidamente de rostros que nos observaban. Doña Victoria se sentó en la primera fila, imponente y fría, como una reina en su trono. Su mirada me atravesó como una lanza, y sentí que el miedo amenazaba con anidar en mi corazón. Pero no podía permitirme ceder a esa sensación. No ahora. El juicio comenzó con el licenciado Robles presentando nuestro caso, explicando cómo Doña Victoria había manipulado a su hijo, creando un ambiente de terror y desconfianza. A medida que hablaba, recordé cada momento de dolor que había soportado en mi vida. Me aferré a esos recuerdos, como si fueran mi ancla. Cuando llegó el turno de los testimonios, mi corazón latía con fuerza. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. La puerta de la sala se abrió, y entró Mariana, mi hermana. A pesar de su llegada, no sentí la calidez familiar que alguna vez compartimos. La angustia reflejada en su rostro era palpable. La miré fijamente, preguntándome qué la había llevado a este lugar. «Mariana», exclamé, sin poder contenerme. Ella se acercó, visiblemente nerviosa, y tomó un respiro profundo. «Sara, lo siento. He estado atrapada en la red de Doña Victoria. No sabía lo que hacía». Sus palabras salieron en un torrente, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «Me manipuló para que te diera la espalda». Fernando frunció el ceño. Sabía que Mariana había sido una pieza clave en este rompecabezas, y ahora ella estaba allí, dispuesta a arrojar luz sobre la oscuridad que nos había envuelto. «Traje algo», dijo, sacando un pequeño dispositivo de su bolso. Era un video. Mis manos temblaron al pensar en lo que podría contener. Mariana continuó. «Doña Victoria me obligó a grabarlo, pero lo que dice no es verdad». Mientras el abogado de Doña Victoria se preparaba para atacar nuestra credibilidad, Mariana compartió su historia de manipulación. La sala quedó en un profundo silencio. Las palabras de mi hermana resonaron en el aire como un eco de la traición que habíamos enfrentado. Cada revelación era un recordatorio de lo fácil que es perderse en el laberinto de las mentiras. Sentí una mezcla de rabia y compasión. Había sufrido tanto por culpa de la influencia de nuestra madre. Mariana no solo había sido una víctima, sino también una cómplice involuntaria.
En ese momento, entendí que el perdón no solo era necesario para sanar, sino que era la clave para liberar nuestro futuro. A medida que el video se reproducía, la tensión en la sala creció. Las palabras de doña Victoria se proyectaban en la pantalla, llenas de veneno y rencor. Pero allí estaba Mariana, exponiendo la verdad. Cuando terminó, el murmullo de la sala era ensordecedor. La gente comenzaba a murmurar, y yo sentí un rayo de esperanza. Fernando me miró, y en sus ojos había una mezcla de sorpresa y determinación. Esta batalla no solo era nuestra, ahora, Mariana estaba de nuestro lado. Habíamos pasado por tanto, y ahora estábamos listos para enfrentarnos juntos al poder que había intentado destruirnos. A pesar del temor que aún residía en mi pecho, supe que estábamos en el camino correcto. La verdad tenía el poder de liberar, y juntas, con la fuerza del amor y la determinación, podríamos desafiar cualquier oscuridad. Al final del día, lo que realmente importaba no era ganar o perder en la corte. Era la decisión de levantarnos, de luchar por la verdad y por luz. Este capítulo de nuestra vida estaba lejos de concluir, pero sabía que, con cada paso que dábamos, nos acercábamos a la luz que anhelábamos. Cuando recibí la llamada del hospital, el mundo pareció detenerse. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y una fría oleada de terror me recorrió. Mariana había caído en la trampa de su propia lucha, y la noticia de su sobredosis se sintió como un puñetazo en el estómago. A pesar de las diferencias que habíamos tenido, había un hilo de amor que nunca se había roto entre nosotras. Recordé aquellos días de infancia en los que éramos inseparables, dos almas buscando la calidez en un hogar helado. Pero las sombras de la adicción la habían consumido, y ahora estaba en el borde del abismo. El camino hacia el hospital fue un laberinto de pensamientos oscuros. En mi mente, reviví la conversación que había tenido con ella durante el juicio. Su vulnerabilidad había sido desgarradora, pero no imaginé que esta batalla la llevaría a este extremo. Las imágenes de su rostro, lleno de desesperación y dolor, se repetían en mi cabeza. ¿Cómo había podido dejar que la manipulación de doña Victoria la arrastrara de nuevo? Al llegar, me dirigí rápidamente a la sala de emergencias. La atmósfera estaba cargada de tensión, y el sonido de las máquinas me hizo sentir como si el tiempo estuviera a punto de romperse. Una enfermera, con una expresión seria, me llevó a la habitación donde estaba Mariana. La vi en la cama, rodeada de tubos y monitores que pitaban de manera alarmante. El vacío en su mirada era aterrador. Una parte de mí deseaba gritar, pero otra sabía que debía ser fuerte. «Mariana», dije suavemente, tomando su mano, sintiendo su piel fría. A pesar de todo, quería que supiera que estaba allí para ella. «Estoy aquí». En ese instante, la fragilidad de la vida se hizo palpable. Recordé nuestras risas, nuestros secretos compartidos y los sueños que una vez tejimos juntas. Ahora, esos sueños parecían tan lejanos. El dolor en mi pecho se intensificó mientras mis lágrimas caían sobre su mano. No podía evitar pensar en cómo había sido manipulada, cómo doña Victoria había usado su adicción como una cadena para controlarla. En esos momentos, Mariana abrió los ojos, y aunque su mirada estaba nublada, hubo un destello de reconocimiento. La culpa que había cargado parecía reflejarse en su expresión. «Sara, lo siento», murmuró, su voz apenas un susurro. Me dejé llevar. Su confesión era un recordatorio del daño que puede causar el miedo y la manipulación. Le sonreí, tratando de transmitirle el amor que siempre había tenido por ella. «No tienes que disculparte. Todos cometemos errores, pero ahora estás aquí, y vamos a superarlo», dije, con la esperanza de que esas palabras le dieran un poco de paz. Mientras estaba a su lado, la incertidumbre sobre su futuro me ahogaba. Las horas pasaron lentamente, y mi mente se llenó de pensamientos. Tenía que ser fuerte no solo por mí, sino por ella, y por Luz, quien merecía una familia unida y sana. De repente, el sonido de la puerta abriéndose me sacó de mis pensamientos. Fernando entró, su rostro serio, pero lleno de determinación. Había sido un apoyo constante en mis momentos más oscuros, y ahora se unía a mí en esta batalla. Nos intercambiamos miradas, y en ese momento, supe que juntos podríamos enfrentar cualquier tormenta. Al acercarse a la cama, tomó la mano de Mariana también, y vi cómo su expresión cambiaba. Era un hombre fuerte, y en su mirada había una compasión que emanaba calidez. A pesar de sus propias luchas con su madre, Fernando entendía el poder del amor y la redención. «Mariana, no estás sola en esto. Vamos a ayudarte a encontrar la salida», dijo, su voz suave y firme. Mariana pareció relajarse un poco, y su mirada se centró en nosotros, buscando un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Pero el destino es caprichoso. Mientras hablábamos,
El monitor comenzó a pitar frenéticamente. Las enfermeras entraron corriendo, y en un instante, la habitación se llenó de caos. La voz del doctor se perdió en el aire, mientras el miedo se instalaba en mis entrañas. A pesar de que habíamos luchado con uñas y dientes por Mariana, la vida tenía sus propios planes, y no siempre era justa. La incertidumbre se convirtió en desespero cuando el doctor salió y nos miró con tristeza. «Lo siento, hemos hecho todo lo que hemos podido», dijo. Las palabras se quedaron flotando en el aire, y el mundo se volvió gris. El peso de la culpa y la desesperación me aplastó. En ese momento, supe que no solo habíamos perdido a Mariana, sino que también habíamos dejado que la sombra de Doña Victoria nos acechara una vez más. Mientras Fernando me sostenía, una mezcla de emociones me abrumó. La tristeza y la rabia se entrelazaban en mi corazón, recordándome que la lucha no había terminado. Había aprendido que la vida está llena de sacrificios y que, a veces, esos sacrificios vienen con un costo devastador. La historia de Mariana me enseñó que la vida puede cambiar en un instante, y que cada decisión, cada palabra, tiene el poder de impactar a quienes amamos. A medida que la tristeza se asentaba en mi pecho, supe que debía honrar su memoria luchando aún más fuerte contra la oscuridad que había tratado de consumirnos. Con Fernando a mi lado, decidí que no permitiría que Doña Victoria controlara nuestras vidas. No más. Habíamos enfrentado muchas tormentas, pero esta sería una oportunidad para resurgir más fuertes. A partir de ahora, la batalla no solo sería por Luz, sino también por Mariana, cuya luz aún brillaría en nuestros corazones. Después de la tormenta que nos había azotado, una inquietante calma se instaló en mi corazón. La noticia de la muerte de Mariana resonó como un eco en mis pensamientos, un recordatorio constante de lo frágil que es la vida. Fernando y yo habíamos dejado el hospital con un vacío que parecía imposible de llenar. La pérdida nos había dejado sin palabras, y el dolor era una sombra que nos seguía a cada paso. En medio de ese duelo, había un sentimiento aún más profundo, la preocupación por Luz. Desde que se enteró de la verdad sobre su madre y su conexión con nosotros, había desaparecido. ¿Qué pensaría Luz de nosotros ahora? ¿Cómo enfrentaríamos su dolor, su confusión? La desesperación se filtraba en mis pensamientos mientras me preguntaba si alguna vez podríamos reconstruir lo que se había perdido. Fernando y yo decidimos salir a buscarla. Recorrer las calles de Santa Lucía, un lugar lleno de recuerdos y sueños, parecía una mezcla de esperanza y ansiedad. Mientras caminábamos, nuestras manos se entrelazaban, un gesto pequeño pero significativo que nos recordaba que no estábamos solos en esta lucha. El aire era pesado, y las nubes grises se acumulaban en el cielo, como si el universo reflejara nuestro dolor. A cada esquina, preguntábamos a conocidos, a gente del barrio, pero la respuesta siempre era la misma: no he visto a Luz. La angustia crecía en mi pecho, y cada respuesta negativa se sentía como un clavo más en nuestro ataúd emocional. «Sara, ¿crees que estará bien?», preguntó Fernando. Su voz estaba temblando con la preocupación. Su rostro, normalmente tan seguro, se había nublado por la angustia. Miré a los ojos de Fernando, llenos de amor y miedo. Había sido mi roca en medio de la tormenta, y yo sabía que su vulnerabilidad era un reflejo del dolor que ambos compartíamos. «La encontraremos, Fernando. No voy a perder la esperanza. Ella nos necesita», respondí, aunque en mi interior una tormenta de dudas se desataba. ¿Realmente podríamos ayudarla? Caminamos por las calles que solíamos recorrer en familia, recordando los momentos de felicidad que habíamos compartido antes de que todo se complicara. Vi la tienda de helados donde Luz había probado su primer cono, su cara llena de alegría. Aquel recuerdo me llenó de un dolor punzante. La idea de que esa niña tan llena de vida estuviera sola en el mundo me desgarraba el alma. Continuamos buscando, y cada persona a la que preguntábamos parecía un ladrillo en la muralla de nuestras esperanzas. Ya era de noche cuando decidimos parar en un pequeño parque. La oscuridad nos envolvía, y la soledad del lugar nos hizo sentir más vulnerables que nunca. Nos sentamos en un banco, y las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. ¿Qué haremos si no la encontramos?, Fernando preguntó en voz baja, como si temiera que el universo pudiera escucharlo. El silencio me rodeó, y un sentimiento de impotencia me abrumó. ¿Cómo podríamos ofrecerle la redención que necesitaba si no podía encontrarla? La vida parecía un rompecabezas sin solución, y cada pieza que faltaba nos alejaba más de la imagen que deseábamos crear. En ese momento, decidí hablar, no solo para aliviar mi propio corazón, sino para fortalecer el de Fernando. Tal vez, si no la encontramos hoy, podamos buscar mañana. La vida nos ha enseñado a no rendirnos, a seguir adelante a pesar de las adversidades, dije, intentando mostrarle que la esperanza, aunque frágil,
era una luz que aún podía guiarnos. Fernando me miró, y en sus ojos vi el destello de la determinación. Tienes razón. Luz es fuerte, y nosotros también. No podemos permitir que el miedo nos paralice, respondió, y su voz se llenó de una nueva energía. Mientras hablábamos, el eco de nuestras palabras resonaba en la oscuridad, y el amor que nos unía se hacía más fuerte. La certeza de que debíamos luchar por Luz, no solo por ella, sino también por nosotros, nos llenó de propósito. Nos levantamos del banco, y tomados de la mano, decidimos continuar la búsqueda. No sabíamos si encontraríamos a Luz esa noche, pero lo que sí sabíamos era que no estábamos dispuestos a rendirnos. La posibilidad de redención, de un futuro en familia, aún estaba al alcance de nuestras manos. La tensión en el aire era palpable mientras Fernando y yo recorríamos las calles de Santa Lucía, llenos de desesperación por encontrar a Luz. La idea de que pudiera estar sola y asustada me desgarraba el corazón. Había pasado demasiado tiempo desde que había escuchado su risa, y la ausencia de su energía llenaba mi vida de un silencio inquietante. De repente, mi teléfono vibró. Miré la pantalla y vi que era una llamada de los padres adoptivos de Luz. Con un nudo en el estómago, respondí. La voz al otro lado era tranquila, pero no podía evitar sentir una punzada de ansiedad. «Hola, ¿Sara?», dijo la mujer. «Soy Elena, la madre adoptiva de Luz. Quería informarte que Luz ha regresado a casa». Un torrente de emociones me abrumó. La mezcla de alivio y preocupación se apoderó de mí. «Ella está aquí, en casa», continuó Elena. «Ha estado confundida y necesita un poco de tiempo, pero creemos que está a salvo». Mi corazón se aceleró. Fernando y yo intercambiamos miradas, un entendimiento silencioso entre nosotros. Teníamos que ir a buscarla. «Gracias por avisarnos, Elena. Vamos en camino», respondí con una voz temblorosa. La emoción me inundó mientras nos dirigíamos a la casa de los padres adoptivos. Cada kilómetro que recorríamos estaba lleno de anticipación y ansiedad. ¿Cómo la encontraríamos? ¿Podría ella entender que todo lo que habíamos hecho había sido por amor? Entramos al salón, y ahí estaba Luz, sentada en el sofá, mirándonos con una mezcla de miedo y confusión. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba, sabiendo que ese momento podría cambiarlo todo. Fernando se mantenía a mi lado, su rostro reflejaba el mismo nerviosismo que sentía yo. Luz nos miró, su expresión era un espejo de todas las emociones acumuladas. Me detuve frente a ella, el silencio que nos envolvía era casi palpable. «Lo siento», fue lo primero que salió de sus labios, en un susurro que casi no pude escuchar. Estaba tan confundida. No sabía qué pensar, ni qué sentir. Mi corazón se quebró al escucharla. Toda esa confusión, ese dolor. Quise abrazarla, pero no me atreví, no quería apresurar nada. Fernando, a su lado, respiraba profundamente, esperando también una señal. «Entendemos, Luz», le dije, intentando controlar las lágrimas. «No podemos cambiar el pasado, pero queremos estar contigo, ser parte de tu vida. Solo si tú lo permites». Luz nos miró a los ojos, y en ese instante, supe que algo había cambiado en su interior. Lentamente, asintió. «Quiero que estén en mi vida. Quiero intentarlo», respondió, y esas palabras fueron como un bálsamo que sanaba cada herida que habíamos cargado por tanto tiempo. «Pero también quiero seguir viendo a mis padres adoptivos. Ellos me han dado tanto». Fernando y yo intercambiamos una mirada. Sabíamos que esa decisión era justa. Luz tenía 2 familias, y eso era algo que tendríamos que aceptar. Nos abrazamos por primera vez en lo que se sintió como una eternidad. Sentí su calor, su perdón, y su disposición a dejar atrás todo el dolor. Había un largo camino por recorrer, pero ese era el primer paso hacia una nueva vida. Unos días después, recibimos la noticia de que doña Victoria, la madre de Fernando, había sufrido de un ataque al corazón y estaba internada en el hospital. A pesar de todo lo que había pasado, no podía evitar sentir compasión por ella. Fernando, con una mezcla de dolor y responsabilidad, decidió visitarla. En el hospital, doña Victoria estaba visiblemente más débil, pero algo en su mirada había cambiado. La frialdad habitual que solía reflejar se había desvanecido. Cuando Fernando entró a la habitación, ella lo miró con una tristeza profunda, y lo que sucedió a continuación fue algo que jamás imaginé escuchar. «Fernando», dijo, su voz apenas un susurro, «me equivoqué. Te lastimé a ti, a tu familia. Solo quería protegerte, pero me dejé consumir por el rencor. Lo siento». Fernando permaneció en silencio, pero vi cómo su rostro suavizaba. Era un momento que no podía ser ignorado.
Se acercó a su madre, tomó su mano, y con un suspiro profundo, dijo: «Te perdono, mamá». Las palabras de Fernando resonaron en la habitación, y con ellas, parecía que todo el peso que había cargado durante tantos años desaparecía. Doña Victoria, con lágrimas en los ojos, asintió lentamente. Era un momento de redención para ambos. Esa sanación permitió que, en sus últimos días, Doña Victoria se acercara a Luz. Aunque su relación había estado marcada por tensiones y secretos, Luz le dio la oportunidad de conocerla mejor. Juntas, desarrollaron un vínculo especial, uno que nunca hubiera imaginado posible. En una posterior reunión familiar, nos sentamos alrededor de la mesa, observando cómo la vida tenía una manera misteriosa de unir lo que parecía estar irremediablemente roto. Luz, mi hija, estaba entre nosotros, rodeada de dos familias que, a pesar de sus diferencias y su dolor, habían encontrado la manera de convivir en paz. Fernando y yo nos miramos, sabiendo que este momento no habría sido posible sin las decisiones difíciles, los sacrificios y, sobre todo, el perdón que habíamos dado y recibido. Mientras contemplaba ese cuadro familiar, una verdad profunda resonaba en mi corazón. El perdón es el mayor acto de amor que podemos ofrecer, no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Guardar rencor, aferrarnos al dolor y a los errores del pasado solo nos mantiene prisioneros. Al dejar ir, al aceptar nuestras heridas y las de quienes nos han lastimado, permitimos que la sanación comience. Aprendí que la vida no siempre nos da las respuestas que esperamos ni las resoluciones perfectas que soñamos. Pero cuando somos capaces de perdonar, de abrir nuestro corazón, de reconocer nuestras propias fallas y las de los demás, encontramos algo más valioso, la oportunidad de empezar de nuevo. Nunca es tarde para reconstruir lo que se creía perdido. Al final, el verdadero renacimiento no está en lo que logramos, sino en cómo elegimos enfrentarnos al dolor, al amor y a las segundas oportunidades que nos ofrece la vida.